Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. Estemos en silencio por unos momentos. Om Shanti Shanti Shanti. Para honrar verdaderamente el nacimiento de Bhagavan, Sri Ramana Maharshi, uno tiene que cruzar el umbral del silencio. Si el silencio está callado, todo se revela. Bhagavan es el ser, único, ilimitable, inconcebible, imperceptible, de la naturaleza del ser, la conciencia, la bienaventuranza, Sat Chit Ananda. Bhagavan es nuestro propio ser. Esto es lo que se revela al cruzar el umbral del silencio. La llave mágica para cruzar este silencio al jardín secreto del corazón, y sé que esto suena como una metáfora infantil, pero sin embargo hay que regresar a la inocencia infantil, cuando no había creencias, emociones, patrones de comportamiento, respuestas emocionales. En el jardín del corazón todo se revela, y la llave de este umbral es la gracia de Bhagavan y su instrucción espiritual. La gracia de Bhagavan siempre existe si uno está abierto a recibirla. ¿Y cuál es la instrucción espiritual? Es simple y requiere una dedicación absoluta, porque es el cuestionar el pensamiento primordial, el concepto que se ha dado por dado desde todo el tiempo, la creencia de ser un individuo independiente, aislado, con un nombre, con una forma, con una historia, y todo lo que se apega a esta falacia primordial, todos los pensamientos, las teorías, las filosofías, el universo mismo, los sueños, en fin. La pregunta es, ¿quién soy yo? En el interior preguntarse, ¿quién soy yo?
Y esta pregunta primordial finalmente no tiene respuesta. Cualquier pensamiento que surge, que inevitablemente surgen los pensamientos después del breve silencio cuando uno hace esta pregunta, ¿quién soy yo? La clave es no seguir ningún pensamiento, ninguna emoción. A pesar de que haya patrones de emociones muy enraizados, el verdadero desapego es no seguir ningún pensamiento, ninguna experiencia, ninguna emoción, sino que inmediatamente preguntarse, ¿a quién le surgen estos pensamientos o estas emociones? La respuesta obviamente a mí. Y entonces regresar. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este mí? Una vez y otra vez y otra vez, como si fuese por primera vez, con una frescura completa. Y esto puede seguirse durante ya sea la meditación o el tiempo de la no meditación. Cuando uno sigue este proceso de preguntarse quién soy yo, eventualmente el límite de la meditación formal y la no meditación desaparecen. El propósito de la meditación, el propósito esencial es el descubrir quién es el meditador. Y el meditador es el ser, que es todo lo que es. Y la labor, por así decirlo, es el dejar de identificarse con todo lo que no es el ser, de una manera de cuestionar, ya sea que si uno está en meditación o en no meditación. ¿A quién le surgen estos pensamientos? ¿Quién soy yo? Cada oportunidad que haya de hacer esto en la vida diaria, entonces es seguir esta instrucción con la gracia de Bhagavan. Podemos tener ventaja o aprovechar la compañía, la sangha en el lugar donde vivimos para apoyarnos en seguir esta empresa divina. Esta pregunta primordial, ¿quién soy yo?, que no tiene respuesta, fenomenal. Quizás se pueda decir que hay una respuesta, pero no es una respuesta verbal o experiencial o espiritual, sino que es un sentido de quietud que se profundiza más y más y más y más. Una quietud inquebrantable e invencible. Esta quietud es el preludio del despertar, del ser que despierta al ser. Y además, esta quietud es la mejor medicina para el mundo. El silencio es cuando no surge el pensamiento del yo. Bhagavan decía que su realización es la cosa más fácil que hay. Y ya que son sus palabras, no puede haber ninguna duda de su validez. Bhagavan decía también que la autorrealización o la realización del ser es posible para todos. Y esto también es obvio y es autoevidente, ya que no hay
no existe en realidad ningún individuo que pueda ser realizado o que pueda fallar en la empresa de la autorrealización. Y así, con esta certidumbre que la realización es posible para todos y es lo más fácil, emprendamos esta aventura de autodescubrimiento con la gracia de Bhagavan. En estos tiempos de que hay tanta incertidumbre y tanto sufrimiento, es trágico y paradójico el que la instrucción espiritual más elevada, como la que postula Bhagavan Ramana Maharshi, se pueda considerar como si no es esencial, como si fuera superflua. La tendencia de la mente es el apegarse a la seguridad, a la certidumbre. Y sin embargo, uno tiene que empezar esta empresa de despertar para realizar que la realización del ser es el propósito de la vida. Es lo más relevante, lo más importante. Por milenios el hombre ha buscado la felicidad y obviamente ha fallado al buscarla en el mundo externo, en la fenomenalidad. No importa qué tan grandiosos hayan sido los éxitos que uno puede haber obtenido en la vida, materiales o intelectuales, académicos o espirituales, son insignificantes, irrelevantes en cuanto a lo que es la realización del ser, el estado natural de una felicidad absoluta, de una alegría que no tiene una contraparte con la tristeza. La gracia de Bhagavan es inmesurable. Uno realiza que la enseñanza de Bhagavan, la verdadera enseñanza de Bhagavan, no se puede enseñar y no se puede aprender. La enseñanza de Bhagavan se podría decir que es la presencia de Bhagavan, Ramana, el ser, que es todo lo que es. Más vasto que el espacio ilimitado, más íntimo de lo más cercano. El corazón rebosa de gratitud al haber sido atraído a un gurú, a un sadguru que ejemplifica el camino y que nos dice: tú eres la realidad que tanto has buscado. Despierta. Esta quietud que crece más y más en el proceso de seguir la meditación, de el inquirir quién soy yo, es lo mejor que uno puede ofrecer a este mundo donde hay tanto sufrimiento, incluyendo desde luego nuestra familia, nuestros hijos,
am, especialmente a los niños y los jóvenes que han sufrido tanto, que tienen un sentido de incertidumbre al futuro. Cuando uno realiza que la gracia de Bhagavan es todo lo que es la luz sin principio, sin final, que es en el corazón, que está presente aquí, donde no hay espacio, y ahora, cuando el tiempo termina. Esta quietud, esta certidumbre, este sentido de desapego al mundo y a sus vicisitudes, origina también un sentido de compasión infinita, al entender que todo sufrimiento es el fruto de la ilusión, de identificarse con el no ser. Esto se puede transmitir a los niños, a los otros, de una manera no verbal. Claro que hay que escuchar los problemas de los niños, es importante inquirir cuál es lo que están teniendo, a lo que tienen miedo, cuáles son sus incertidumbres, etc., para corregir quizás algunas deviaciones desde el punto de vista psicológico, para tener un poco más de balance. Pero lo primordial es el realizar que el despertar al ser es el despertar del mundo. El ego desaparece y consigo mismo desaparece toda la ilusión que habita el espacio y el tiempo, como un sueño. Cuando uno despierta del sueño, uno se da cuenta de que, a pesar de que el sueño puede haber tenido experiencias terribles o bellísimas, es algo que fue un sueño, no es real. Bhagavan nos invita a despertar a este sueño. En el proceso de la meditación o el proceso de inquirir quién soy yo, uno escucha sugerencias como hay que bucear profundamente y saber cuál es la raíz del ser. Y es importante no tomar esto literalmente, no tomar esto como si fuera una llamada a alguna acción, porque realmente no hay nadie que bucee, no hay nadie que se profundice en ningún lugar. El océano del ser no tiene orillas, ni superficie, ni fondo. Es más allá de lo que pueda ser perceptivo o conceptivo. Y así la actitud de relajación, la actitud de no compararse con nadie, de ser verdadero a uno mismo, de tener fe en la verdad del gurú y seguirla con determinación como la empresa más importante por la que hemos nacido y por lo que hemos muerto. El ego no existe. En realidad, el nacimiento y la muerte no existen. Todo lo que es
Bhagavan Ramana Maharshi. Su nacimiento es la muerte del yo como algo independiente. Y al comprobar eso uno tiene que seguir su instrucción. Así sigamos honrando el nacimiento de nuestro amadísimo Gurú con toda nuestra vida. En los años tempranos del ashram, del Brahmana Ashram, era obvio que a Bhagavan no necesariamente le atraía mucho la idea de que celebraran su nacimiento, pero eventualmente lo aceptó como un gesto de compasión ante el fervor, la devoción que rebosaba de sus devotos. Y creo que hay aquí una lección, por así decirlo, que es el que no hay que cometer el error de concretizar o limitar la presencia de Bhagavan Ramana, del ser, a un cuerpo físico o a un tiempo histórico. Claro, hay que festejar eso, la devoción que surge para el Gurú es ilimitable y de eso no se puede hablar. La devoción, que es el amor, es el corazón mismo de la sabiduría. Dejemos que la danza eterna de Shiva en la quietud del corazón continúe. Esa es la gracia de Bhagavan. Jai Bhagavan. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya.